Hola Federico Anaya Gallardo, ¿cómo estás, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y a la audiencia. Hola, hola. Hola, hola. Temuris Greco, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás, Julio? Qué gusto, Federico y Arturo, y pues ese tal que se dice Bello, que comentó, que dijo que agredió con un insulto racista a esta señora, a esta tía que está defendiendo su derecho a la justicia y a la verdad, qué lamentable, pero bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos, Temuris. Don Arturo Rodríguez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Julio, Federico, Temoris, como siempre un gusto estar en la mesa y bueno que pues estuviste por mi tierra, pero no pudimos coincidir con esa agenda tuya. No pudimos vernos, Arturo Rodríguez, ahí anduve en este foro organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios con Fray Raúl Vera, que conoce muy bien toda su historia y actividad Federico Anaya, pero bueno, Arturo, pues ya nos veremos próximamente. Espero Vamos que... a... Gracias, Arturo. Vamos a iniciar con Temuris Greco. Temuris está hoy programada, entre otras discusiones en el Senado, lo correspondiente al traslado, la transferencia formal, aunque de hecho así ha estado funcionando, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Han colocado vallas alrededor, vallas metálicas, en este y otros lugares para prever protestas que pueden darse en este y otro tema, el de Ayotzinapa, que propongo platicar un poco más adelante, pero hay eso, el condicionamiento para que no entre demasiada gente al salón de sesiones del Senado. ¿Qué opinas sobre este momento específico en el cual todo apunta a que la mayoría aritmética de Morena y aliados va a apoyar ese traslado de la Guardia Nacional ya a la Defensa Nacional, Temoris? A ver, imagínate que de pronto llegas a la presidencia de un país como México en condiciones pues complicadas, porque finalmente estás enfrentando, estás desafiando a un sistema, a un poder que tiene muchísimas formas de actuar y de sabotear. Y hay que crear un cuerpo confiable. La Policía Federal no lo era, definitivamente, una Policía Federal de la que por cierto Omar García Harfuch era comandante, y necesitas pues hacer algo de inmediato. O sea, se entiende el que haya tenido que echar mano de las Fuerzas Armadas para crear una Guardia Nacional. Lo que ya no se entiende es esa insistencia en querer dejar a la Guardia como parte de la Secretaría de la Defensa. En otras cosas hemos podido acompañar sus decisiones, las propuestas de la 4T, de López Obrador, pero en esta cosa, pues no, porque la idea sería convertir a esa Guardia Nacional en un órgano civil, que es lo que se prometió al principio. O sea, cuando dijo que los mandos serían civiles, que quedaría bajo control civil, y después cambió de opinión y dijo no, mandos militares nombrados directamente desde las secretarías de la defensa y colocarla ya como una institución. O sea, esto es un cambio constitucional. Cambiarlo va a ser muy difícil porque requerirás en otro momento crear una mayoría calificada que pueda modificar esto. Y sobre todo convencer a los militares pues, de que suelten el poder. Y ese es el problema en México y en cualquier otro país, que cuando tú te dotas de un brazo militar, de alguien que tiene monopolio de la fuerza, como son las Fuerzas Armadas, pues después, ¿cómo le hacen los civiles para controlarlas? En América Latina ha sido muy difícil y hemos tenido esta situación en la que está este pacto no escrito entre los civiles desde que llegaron al poder en 1946 con Miguel Alemán, para que los militares los dejen gobernar. Es imposible de veras actuar sin darles a los militares ese espacio de impunidad. A mí me parece que los civiles argentinos, cuando llegaron al poder en 1983-84,
después de la dictadura militar de Videla y otros generales, lograron meter al propio Videla y a los presidentes militares de esa época, someterlos a juicio y condenarlos a prisión y meterlos a la cárcel, a pesar de que era un gobierno civil muy débil y de que los militares conservaban todo su poder. Es muy mal signo que se quiera trasladar a la Guardia Nacional al control de la Sedena, y anticipa pues que Claudia va a llegar ya a encontrar a unas fuerzas armadas pues más empoderadas que nunca. Si lo hubiera hecho otro partido político, pues muchos de los que ahora lo defienden dirían que no, pero como es Morena, pues entonces dicen que está súper bien. Yo no lo creo. Yo quisiera que se cumpliera la promesa que hizo López Obrador al principio de su sexenio, de que la creación de la Guardia Nacional iba a conducir a una fuerza civil y que esta condición militar sería temporal. No, ya lo están haciendo permanente y con eso vamos a tener que lidiar no solo en el sexenio que viene, sino durante muchos sexenios más. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, particularmente, ¿qué te preocupa o qué celebras en el caso de este traslado de la Guardia Nacional a su ente original, que es la Guardia Nacional? Hay quienes, incluso en Saltillo, que estuve por allá, alguna gente decía, pues aquí las cosas están tranquilas, no están tan graves. Realmente hay mucha cobertura policíaca y de la Guardia Civil Estatal y de la Nacional. ¿Qué pensar frente a la exigencia social de más seguridad, menos violencia en las calles? ¿Qué significa este traslado? ¿Qué pros y qué contras le ves, Arturo? Bueno, yo creo que se trata de la culminación o del momento administrativamente culminante de un largo proceso que para el caso concreto de la Guardia Nacional inició en 2018-2019 y que bueno, hoy tenemos este proceso de incorporación a la defensa nacional, porque hay que recordar primero que la primera y la tercera brigadas de policía militar, en ocasiones también la segunda, fueron empleadas desde 1999 como policía federal. O sea, eh, lo que nosotros veíamos, inclusive en procesos represivos como el de Oaxaca o el de Atenco o el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, o el de Cananea, eran contingentes muy numerosos de policía federal, de uniforme de policía federal, que en realidad eran de la primera y tercera brigadas de la policía militar con uniforme azul, inclusive para la custodia de la infraestructura de luz y fuerza del centro cuando se declaró la extinción. Entonces, a través de los años, yo pensaría más o menos en cerca de 20 años, poco menos, unos 18, se empleó de manera oculta, opaca, a las policías militares, a los policías militares como policías federales. Era un disfraz, básicamente, que posibilitaba que los militares actuaran en tareas de seguridad muy destacadamente en procesos represivos y que al crearse la Guardia Nacional, digamos que le da una institucionalidad o institucionaliza este acuerdo opaco al integrarse precisamente con las 3 brigadas de la policía militar. O sea, hay que recordar que ese es el origen y una fracción pequeñita de marinos, pero que ese es el origen de la conformación de la Guardia Nacional. Se supone que hay una escuela, una academia de Guardia Nacional que sin embargo sigue dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, forma parte de la Escuela Superior de Guerra. De tal suerte que el carácter militar que ha tenido la Guardia Nacional desde su origen, digamos, opaco, desde su origen en el 99, en el gobierno de Zedillo, creo que para todos, no para todos, porque los jóvenes no, pero recordaremos
que la primera operación de la que tuvimos registro, pues fue aquella incursión a Ciudad Universitaria en la huelga 99-2000. A la fecha, pues estamos hablando de los mismos grupos, y yo creo que en muchos casos también de los mismos mandos oficiales y efectivos, de tal suerte que incorporarla a la Sedena, pues no me parece más que una medida administrativa de algo que siempre ha estado normando la participación de estos cuerpos en tareas policíacas, o sea, de los militares en tareas policíacas, y que creo que la preocupación fundamental es algo que ya planteaba Temoris, que es un empoderamiento quizás más evidente, porque ya lo tenían, en este sentido de que esos cuerpos ya estaban operando, un empoderamiento más, es decir, legal de los mandos militares o de las élites de generales, y por otra, la condición de la justicia. Yo creo que el tema central ahí, al menos en lo que ha sido mi experiencia como reportero, tiene que ver con la posibilidad de procesar los crímenes y las violaciones graves de derechos humanos o no graves de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos militares, hoy en Guardia Nacional o en tareas de seguridad, siguiendo como militares, en tribunales civiles. Y creo que eso pues es como el gran reto que me parece que no está suficientemente discutido ni claro, al menos en el seno de la 4T. Bien, Arturo, gracias. Federico Anaya, ¿qué ves de relevante en estas horas, en estos momentos, en los detalles, en los cambios? ¿Qué va a significar este traslado de la Guardia Nacional ya formalmente a la Sedena, pero incluso con la capacidad de indagar algún tipo de delitos y con acciones más policíacas? Y entiendo que con la propuesta de reformar uno de los artículos constitucionales que de origen no habían sido reformados, en el sentido de que el ejército, las Fuerzas Armadas no pueden cumplir otras funciones que no sean las expresamente relacionadas con la disciplina militar. Federico, por favor. Gracias, Julio, por mencionar el artículo de los castillos. Es el artículo 129 de la Constitución y sigue hablando, aunque lo van a reformar, de castillos. Y esto es porque es un artículo que nunca se había tocado desde 1857. Acuérdense que la Constitución nuestra es la de los liberales. Y ese artículo no había cambiado más de un siglo. ¿Por qué? Porque en realidad la relación de los civiles con los militares en México nunca pasó realmente por la Constitución. Entonces, la teoría liberal era que los militares solo se utilizarían para cuestiones militares. Ahora, ¿cuáles son estas? Es la defensa nacional frente a invasión extranjera y la defensa de los regímenes constitucionales en contra de sus enemigos. Bueno, nos aventamos una guerra de reforma, luego una revolución, y yo solamente quisiera recordar otra fecha que ahorita mencionaron los compañeros, que es 1946. En 1946, los generales dejan la presidencia y hay un pacto no escrito, pero bastante bien estudiado, que básicamente dice, las dos secretarías militares se van a quedar por su cuenta, básicamente van a tener impunidad y a cambio dejan ustedes que los civiles gobiernen el resto del tiempo la República. Pero hay una cosa que, saltando de regreso acá, se nos olvida. En 1946 y hasta bien entrado los años 70, el control del territorio a nivel rural no estaba en manos de las policías. No había policías municipales y no había policías estatales. Eran los cuerpos de defensa rural, que eran campesinos armados que dependían nominalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso está bien estudiado. Sánchez Talanquer, del Colegio de México, hizo una ponencia magnífica en alguno de los espacios contra la militarización. Y lo que me da risa es que en realidad Sánchez Talanquer nos estaba diciendo que entre el año 46 y los años 1970, pues ya había
un estado de militarización porque el ejército, a través de los cuerpos de defensa rural, en cada uno de los ejidos tenía el control del territorio. Ahora, ¿por qué ya nadie habla de esto? Porque en los años 70, a ojo de buen cubero, la mitad de los cuerpos de defensa rural, o sea, de estos ejidatarios armados, se pasaron del otro lado y se fueron a la guerrilla. Esto fue especialmente feo en Guerrero. Y la guerra sucia, en parte, es tan violenta porque implica una guerra en el territorio. Ahora, ¿alguien ha vuelto a discutir esto? Nadie. Ya, ¿qué sabemos hoy en día de los cuerpos de defensa rural? Que fueron desaparecidos porque el ejército ya no iba a confiar en ellos. Hay muy poquitos cuerpos de defensa rural ahorita y por lo tanto no hay control del territorio. Y donde no hay control del territorio hay vacío, y donde hay vacío hay caos y hay crimen desorganizado y organizado. Y eso es lo que nos llevó a lo que nos está diciendo el compañero Rodríguez. Es desde la época de Cedillo que las Fuerzas Armadas han estado trabajando con la cuestión de la seguridad pública. Pero el problema es que los civiles tomamos la decisión de no discutir el tema. Ahora, ¿quién lo dijo? Vi un comentario ahí, AMLO nos engañó. No, no nos engañó. En 2017 publicó un libro en el que decía, no hay otro modo más que utilizar a las Fuerzas Armadas. Es decir, cambió su posición de las campañas electorales del año 6 y del año 12. En la campaña electoral de 18, él dijo, hay que usar a las Fuerzas Armadas. Y el 20 de noviembre del 18, ya siendo presidente electo, cuando presentó a Luis Crescencio Sandoval como su secretario de la Defensa, anunció la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional siempre fue concebida en el proyecto como un cuerpo militar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo dijo Andrés en su exposición de motivos. No necesitamos un ejército para la defensa internacional porque estamos abajo del paraguas nuclear norteamericano, eso no lo dijo él, pero es la realidad, pero nadie nos va a invadir. Segundo, no vamos a usar al ejército para reprimir a nadie. Entonces, ¿qué nos queda? Protección civil, y la otra cosa es policía. No me preocuparía tanto de las facultades extras de investigación porque esas ya estaban ahí en el 20 y 21 y lo único que está haciendo es precisarlas. Lo que está mal, en mi opinión, lo que falta reformar es por qué la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que estar dirigida por militares. Eso es incongruente, deberían ser civiles. Y segundo, ¿por qué tenemos dos secretarías militares? Debería haber una sola Secretaría de la Defensa Nacional con cuerpos militares dedicados a la defensa de las costas, la protección civil, que es el ejército, la vigilancia aérea, que es muy pequeña, otra vez el paraguas nuclear sigue ahí, y las labores de policía. Y ojo, ese es el tercer nivel. También faltan, y eso no está cambiado, se reformó desde 19, no va a cambiar, estados y municipios. Necesitan tener policías. Ahora, nada más sobre control territorial. Es completamente distinto Guardia Nacional que Ejército, porque el Ejército tiene algo así como 40 zonas militares y la Guardia Nacional tiene más de 300 bases. O sea, su territorialidad es completamente distinta. Y uno de los problemas de que las defensas siga estando al frente un general de división es que le estás dando al ejército de tierra un control indebido sobre otro cuerpo militar que es distinto. Sí. Tú deberías tener un civil y luego un Estado Mayor conjunto donde tienes al comandante general de la Guardia Nacional, al el comandante general del Ejército y el comandante general de la Armada y al comandante general de la Fuerza Aérea. Un Estado Mayor conjunto con mando civil. Ese es el siguiente paso. Bien, gracias, Federico. Temoris, Arturo, ¿algo sobre lo que nos ha dicho Federico o pasamos a otro tema, Temoris? Bien, ¿qué les parece si abordamos el siguiente tema, que es el de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos a 10 años, en medio de pues una serie de hechos recientes que han significado la reaprehensión de algunos de los personajes acusados de acción directa material en el caso de los 43, y también lo ha denunciado Vidulfo Rosales, el hecho de haber encontrado restos óseos en el famoso basurero de Cocula, lo cual hace temer a algunos de estos
directivos, activistas y algunos comentaristas como el que les habla, de que puede haber la tentación de una fabricación de historias de fin de sexenio a la carrera para tratar de cambiar un poco el discurso o la presentación de estos hechos. ¿Qué opinas, Temoris, pues, de lo que estamos viviendo ya a 2 días de los 10 años de Ayotzinapa? Yo tengo la sensación de que ya es muy tarde para inventarse algún tipo de historias de fin de sexenio. Sí está raro lo del hueso, sí está raro lo del fragmento óseo que hallaron, porque ya tanto la Fiscalía como la Secretaría de Gobernación y todo el mundo saben perfectamente cuál es el procedimiento. Hace 10 años que se ha venido trabajando con los maestros y los padres. Hace 10 años que hay pues procedimientos y de discusiones sobre cómo tener confianza o no sobre lo que están haciendo las autoridades, y eso significa que todo tipo de hallazgos debe ser notificado con buen tiempo, adecuadamente, a las madres y a los padres y al equipo argentino de antropología forense. El equipo argentino de antropología forense no es cualquier cuerpo, o sea, es la entidad fundamental que permitió demostrar la falsedad de la mentira histórica que había inventado Murillo Karam, porque ellos fueron los que examinaron de una manera profesional, con técnicas modernas y rigurosas, las que tanto el basurero de Cocula como el escenario del río San Juan y otros. Y ellos son los que han ayudado a procesar los restos debidamente, con el cuidado científico necesario, y también cuidando el procedimiento legal, para que aquellos restos que son enviados a Innsbruck, a la Universidad de Innsbruck, para ser analizados con tecnología genética, pues sí sepamos exactamente de dónde provienen o no. El primer resto, el de Alexander Mora, pues ese es un misterio. Ese no pasó por el equipo argentino de antropología forense. ¿Quién sabe de dónde lo sacó Tomás Herón del Bucio? ¿Quién se lo entregó? Pero esto pues es también una de las cosas que debería haber investigado la Fiscalía Especial, pero pues ya sabemos que descarrilaron sus trabajos. Entonces, ¿por qué ahora de pronto encuentran unos restos, avisan tarde, o sea, con 2 horas de anticipación al abogado Vidulfo Rosales, y exigiendo que de pronto se haga presente, como si fuera una ambulancia, el equipo argentino de antropología forense, para que verifique esto? No se pudo hacer, entonces realmente no hay certeza de qué clase de restos se están enviando a Innsbruck. Y esa es otra como de varias cosas extrañas que han hecho, como el hecho de haberle dado interlocución a este grupo que está vinculado a los caciques de Guerrero, incluso a los Figueroa, a través de Felipe de la Cruz, y que también generó, bueno, que han marchado por la libertad de José Luis Abarca, o sea, han participado en marchas en Iguala pidiendo la libertad de José Luis Abarca, y que más bien tienen prisa porque se llegue a una solución en la que los indemnicen y ya se olviden del tema. El haber incluido a este grupo generó la sensación de que querían crear a unos padres, digamos, afines, que pudieran validar alguna versión que se diera y poder cerrar el caso, o ya encarrilar el caso hacia su definición en ese sexenio. Pero parece ya muy tarde. Y también no, o sea, estos fragmentos óseos que están enviando a Innsbruck, pues no te los devuelven al día siguiente. O sea, es un proceso que tarda semanas. Entonces, no creo que antes del fin de mes podamos tener alguna teoría nueva. También está rara la detención de esas personas, sobre todo de Gildardo López Astudillo, que es uno de los agentes criminales claves que funcionó durante años como testigo protegido, y que dio versiones, algunas más o menos creíbles, otras no tan creíbles. Él fue el que dijo que él había, bajo el seudónimo de Juan, que habían metido
algunos de los estudiantes al cuartel de Iguala y que desde el cuartel los habían entregado a los sicarios que después los llevarían a la desaparición. No hay ningún otro elemento que hasta el momento que corrobore esta versión, pero también queda la sensación de que ha estado dando algunas versiones un poquito más para confundir que para ayudarnos a llegar a la verdad. Y ha sido detenido porque dejó de colaborar y dejó de presentarse como tenía que hacer ante las autoridades para proseguir con esta colaboración. Entonces lo detienen, el abogado Rosales ha manifestado su temor de que busquen que cambie su versión, también detuvieron al Cepillo, otra vez podría también ser, pero ya parece como cosas muy de último momento, demasiado de último momento, para que puedan producir algo que sea creíble, que tenga una apariencia de solidez. Entonces yo más bien creo que nos vamos a ir ya al próximo sexenio con la promesa incumplida del presidente y con la nueva promesa que hizo Claudia Sheinbaum al reunirse hace tres semanas con las madres y los padres, que tuvo el gesto inesperado, y a mí me parece positivo, de despedirse de mano, saludando a cada uno y a cada una de las madres y de los padres, lo cual genera esta idea de que está asumiendo un compromiso personal sobre el tema. Pero el problema es que para llegar al fondo del asunto, tienes que convencer a las Fuerzas Armadas de que entreguen los documentos y de que permitan también que se procesen no solamente a los oficiales ya involucrados. De los 21 militares involucrados, solamente hay 3 en prisión, los demás están o en libertad condicional, o sea, no involucrados, perdón, sino judicializados o imputados. 3 en prisión, todos los demás, incluidos los 2 que son generales, están en libertad condicional, o sea, todos los oficiales están en libertad condicional, y hay 8 de ellos están en búsqueda de captura, o sea, no los han agarrado. Entonces, pero no solamente son ellos, en el documento de la Comisión de la Verdad, que es parte de la Secretaría de Gobernación, se señaló a los involucrados en la fabricación de la mentira histórica, a los que estuvieron en las reuniones en Los Pinos y en el cuartel de Iguala para operar este invento, este engaño masivo al pueblo de México que se llama la mentira histórica. El propio Cerón de Lucio ha dicho que quien estuvo a la cabeza de esto fue el presidente Peña Nieto. Y García Harfuch, después de negar su participación en estas reuniones, después confirmó la existencia de las reuniones y dijo que, bueno, que él no había hecho nada, que no había intervenido, que se había quedado calladito y no ha ofrecido una explicación de qué es lo que vio, escuchó, de qué se dijo, de qué se discutió y decidió en estas reuniones. Pero en estas estuvieron presentes tanto el comandante de la 9ª Región Militar como el comandante de la Zona Militar 35. Alejandro Saavedra Hernández y el general Martín Luqueño. Estos militares también tienen responsabilidad en la fabricación de la mentira histórica, como el secretario de Gobernación de la época, Osorio Chong, como el general Salvador Cienfuegos, como el general Vidal, el almirante Soberón, que era el de la Marina, y todos esos participantes. Hay 23 funcionarios que estuvieron involucrados en la fabricación de la mentira histórica, y de los 23, solamente 6 han sido llamados a cuentas por la Fiscalía, y ya ninguno de ellos, salvo Cerón de Lucio y Murillo Karam, están bajo proceso legal. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, sobre este tema, ¿qué decir en lo que han sido ya 10 años de una lucha incesante y que hay algunos segmentos de la sociedad, aquí lo veo incluso en algunos mensajes en el chat que dicen, ya hay que olvidar esto, ya déjenlo atrás, ya eso como quiera, ya sucedió? ¿Qué opinar de todo lo que ha venido sucediendo, Arturo Rodríguez? Bueno, yo creo que hay una condición que quizás las sociedades tienen que asimilar, y es que los procesos de verdad y justicia así sean de verdad y justicia histórica. No pueden concluir hasta que se llegue, ahí sí, hasta las últimas consecuencias. Y a mí me parece que por su dimensión, por su gravedad,
es un asunto al que no se le puede dar carpetazo por simpatía política. O sea, no creo que muchos de los que hoy se dicen ya hartos del tema Ayotzinapa o hacen algún comentario orientado quizás por su simpatía política con el grupo gobernante, hayan dicho lo mismo hace 6 o 7 años y no creo que lo estuvieran diciendo si otro fuera el partido en el poder. O sea, estos son temas que trascienden las lógicas partidarias y que tienen como un aspecto central, otra vez más caemos en el tema del ejército, ¿no? Creo que la opacidad con la que la Defensa Nacional y la Marina suelen manejarse tanto en su vida interna como en su relación con los aparatos de procuración e impartición de justicia, limita mucho las posibilidades de acceder a información, en especial en un momento en el que políticamente el gobierno de la República, de una manera muy abierta, quizás como no lo habíamos visto, ya se hablaba en términos históricos, no lo habíamos visto en mucho tiempo, pues ha decidido convertir al ejército en una suerte de sector de la 4T. ¿No? Entonces, me parece que ahí hay una necesidad de sensibilización de la sociedad y naturalmente que los episodios como los que acaban de suscitarse en el asunto del basurero de Cocula, la forma en la que pues se quiso dar un nuevo carpetazo, la desarticulación de los equipos de investigación, estas fórmulas poco diplomáticas de trato al GIEI y a otras entidades o instancias internacionales que han tenido algún tipo de participación que solo llegan a entrar a contentillo, pues dejan muy mal parado en este tema concreto, o sea, no, porque también el asunto es de absolutos, ¿no? A veces, como que no se puede ser absoluto en la calificación a un régimen o a un gobierno cuando hablamos de temas muy específicos. Y me parece que en este asunto el gobierno del presidente López Obrador, la fiscalía de Gers Manero, pues han sido un fracaso que lamentablemente parece tener una motivación política que hoy muchos pueden justificar o que pueden tratar de minimizar, pero que ahí está. Y que las víctimas no han recibido justicia, que se desconoce el paradero de los muchachos, que no sabemos la verdad de lo que ocurrió ahí. Entonces, me parece que es una de las asignaturas pendientes que recibe la presidenta Sheinbaum, y que desafortunadamente conforme pasa el tiempo pareciera que se van alejando cada vez más las posibilidades de encontrar pues justo eso, verdad y justicia. Bien, gracias. Gracias, Arturo. Un apunte nada más, Julio. Sí, sí. Es que justo estaba viendo el chat y entonces volteo a verlo en el celular y dicen que me estoy quedando dormido y no, ni estoy dormido ni estoy cansado, nada más, pues estoy leyéndolos, ¿no? Claro, claro. La mirada baja para estar viendo ahí lo que está en la computadora, ¿no, Arturo? Bueno, Federico Anaya, Federico, procesal, jurídicamente, ¿qué ha sido el expediente Ayotzinapa? ¿Un batidillo, una invención, una justificación, coartadas? ¿Qué encontrar para bien y para mal en ese largo proceso judicial y también en el político, Federico? A ver, prejudicialmente, es decir, la investigación en PGR, antes de ahora en Fiscalía General,
Estamos hablando de por lo menos 3 expedientes, o sea, el de la verdad, que resultó mentira histórica, primero. Luego tenemos un proceso de investigación mucho más serio que trata de limpiar y encuentra nuevas líneas de investigación, colabora con el GIEI al principio del gobierno de Andrés Manuel, y luego en la crisis, si mal no me acuerdo, fue en el año 22, donde terminó de tronar todo, donde el fiscal general Hertz interviene y se deshace del fiscal especial de Ayotzinapa, que había estado trabajando en tándem con Alejandro Encinas, que llevaba una buena relación con las padres y madres y que había colaborado bien con el GIEI. Bueno, ahora, esa crisis, no la repito yo ahorita, tiene que ver con lo que ya dijo Arturo Rodríguez. O sea, volvió a aparecer el ejército y volvió a aparecer la idea de que el ejército como institución necesita la impunidad de los mandos y oficiales que estaban en Iguala al momento de la desaparición y muerte de los estudiantes. Lo cual es una tontería. Alejandro Encinas lo repitió una y otra vez. Reconocer la responsabilidad de las personas que estaban ahí no implica una mancha sobre la institución. Al contrario, es una manera de asegurar que la institución se limpie. Pero eso no lo entendió el ejército. Eso es perfectamente claro. No tenemos que jugar al tío Lolo en eso. El ejército no quería que se investigara nada. El ejército no ha querido entregar toda la información. Ojo, ¿qué haya en los 800 folios faltantes? Nadie lo sabe y el GIEI siempre lo dijo. O sea, esos folios existen y deberían entregarse para ver qué tienen, pero el GIEI nunca dijo ahí es donde está la verdad. Bueno, y ahí hay un detalle. La opacidad del ejército, nos decía Arturo Rodríguez, pero también nos dijo otra cosa ahorita. Esto se volvió un asunto de absolutos y cuando dijo eso Arturo, yo me acordé, Escalante Gonzalo escribió un librito chiquito, pero muy bueno, donde describía cómo el evento se convirtió en Ayotzinapa, cuando en realidad debería haber sido la noche de Iguala. Pero el nombre es importante porque se volvió una cuestión de absolutos. Y Escalante Gonzalo es un hombre muy de derechas hoy en día, pero es brillante. Y el libro apuntaba al problema de que tanto el ejército, buscando impunidad, como ya dije, como el otro lado, es decir, la normal rural, iban a discutir esto en absolutos. Y en absolutos no hay solución posible. En realidad no hay verdad, porque lo que ocurrió, esa es la propuesta de Escalante Gonzalo, fue una reencarnación, un volver a poner en escena la masacre del 2 de octubre de 68. O sea, se volvió una cosa simbólica y absoluta. Y aterrizando un poco eso en la realidad, yo sí citaría a Manuel Vázquez Arellano, el compañero que fue estudiante en Ayotzinapa, que terminó excluido de Ayotzinapa porque no dijo lo que el absoluto indica. Y que él sí dijo, a ver, el problema es que los compañeros siguen con un discurso muy antiguo. Él dijo en alguna entrevista que le hizo Genaro Villamil, y que todo el mundo lo llevó a la hoguera por haber dado la entrevista. Pero, ¿cuál es ese discurso? El discurso es el discurso viejo de los años 70. Y una cosa que dije hoy en la mañana, en Rompimiento, la repito aquí y con eso termino. Malo está que los dos lados más importantes de este asunto, el ejército y la normal, están discutiendo como si todavía estuviéramos en 1970-75 peleando la guerra sucia. Es en realidad un posicionamiento de absolutos y eso no lleva a la verdad nunca. Y aparte, no nos permite discutir cuál es la función que debe tener cada una de esas dos instituciones. Tendríamos que estar discutiendo cómo vamos a asegurar que las normales sigan proveyendo de maestros y maestras, por cierto, porque Ayotzi es increíblemente masculina, y en el otro lado hay que poner a los militares abajo de mandos civiles, sin impunidad. Pero no vamos a discutir ninguna de las dos cosas porque los dos actores están peleando todavía la guerra sucia. Bien, Federico, gracias. Y son las 2. Sí, Temoris, adelante, por favor. Tu micrófono, Temoris.
Yo quisiera comentar aquí algo, porque sin duda la Normal de Ayotzinapa tiene una posición política muy antigua, y el gobierno y el ejército también. La primera ocasión en que el ejército mexicano tomó violentamente la Escuela Normal de Ayotzinapa fue en 1941. En enero de 1941 se acababa de ir Lázaro Cárdenas. O sea, la animadversión viene de muchísimo tiempo y el ejército mexicano siempre ha visto a la Normal de Ayotzinapa como enemiga y la Normal de Ayotzinapa siempre ha visto al ejército como enemigo. Entonces sí, hay posturas maximalistas de ambos lados, no tengo la menor duda, pero nosotros no tenemos que enredarnos en las posturas maximalistas de nadie. Lo que tenemos que hacer es exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones, y sus obligaciones en este caso es proveer verdad y justicia, determinar qué es lo que pasó y llevar a los responsables a la cárcel. Y entre los responsables aquí hablamos de los funcionarios de nivel local, en donde el gobierno de Peña Nieto quiso encerrar la responsabilidad en el presidente municipal, su esposa, unos policías municipales, unos malosos también municipales, unos sicarios, pero también está en el gobierno del estado de Guerrero, en policías de nivel estatal, y también está en el gobierno federal, que permitió la creación de un imperio criminal en Iguala, que llevaba muchos años y había desaparecido mucha gente antes de eso, sin intervención del gobierno federal, de la PGR, y para eso, eso lo mostramos en nuestra película Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, y hablamos de la intervención esa noche de militares, o sea, de tropa, de oficiales, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de agentes del CISEN, de policías federales y federales ministeriales, y de todo un aparato de Estado que se movilizó para encubrir lo que había hecho. Más allá de las posturas maximalistas de cada quien, la postura, la exigencia de justicia en el crimen más importante que se haya cometido en nuestro país en este siglo, no es una postura maximalista. Si nosotros no podemos esperar que en un crimen tan grande, tan importante, tan delicado y doloroso, las autoridades no cumplan con sus obligaciones, entonces, ¿en qué crimen, en qué delito, en qué abuso cometido contra otra persona en México sí podemos esperar que hagan, que cumplan con sus obligaciones? Esto no es maximalismo, es lo más elemental y básico de la noción de justicia que debemos tener. Sobre estos puntos de vista, Arturo, Federico, ¿algo que quieran agregar? Yo que estoy completamente de acuerdo con Temoris. El problema es que esa tercera posición, que es la exigencia de justicia, es la que menos estamos oyendo normalmente, porque se nos obliga a escoger entre los otros dos. Pero hay que tomar lo que dijo Temoris. Y un problema eso es la otra bronca, Hertzmanero. O sea, así no se puede. Bien, nos das pie, Federico, justamente para preguntarle a Arturo su opinión acerca de lo que se ha anunciado por parte de la presidenta electa, ya unos días de tomar posesión, de que por lo pronto sigue adelante en su cargo Alejandro Hertzmanero. Entendemos, Arturo, Temoris, Federico, la condición técnicamente, teóricamente de autonomía de la Fiscalía General de la República y que está electo, designado todavía para 3 años más. Pero bueno, había una expectativa de que pudiese darse un cambio en una fiscalía y un personaje sumamente impugnado como es Alejandro Hertzmanero. Tu opinión, Arturo, por favor. Pues mira, no tengo particularmente o sea, no tengo información o datos más allá de lo que es público que me permitan hacer una reflexión profunda al respecto. A bote pronto yo pensaría que es una decisión que por diferentes circunstancias, inclusive de agenda legislativa, de los propios tiempos de la presidenta Sheinbaum,
de el perfil que desea para esa posición, puede tomarse un cierto tiempo para hacer el balance. O sea, yo no recuerdo, por ejemplo, en el caso de Saldívar, cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda ocupar una posición en el servicio público, pero no descartaría que en su caso o en otros pudiera haber una situación similar. Y que por lo tanto la presidenta dice, ¿para qué someto a dos procesos o mando un encargado de despacho o descompongo más el asunto si de todas maneras yo quiero que en tal fecha o en tal momento o de acuerdo a los planes de sexenales que tengo, voy a hacer este ajuste en tal momento? Creo que esa sería una explicación más o menos, porque además legislativamente pues no tiene ningún problema. Ella puede pasar cualquier propuesta que se le venga en gana pasar en el legislativo. Entonces, lo único, pensaría yo, que es un tema de su agenda y que posiblemente se relacione con esto que digo de los perfiles que pudieran tener algún impedimento para asumir de inmediato. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Vamos ahora, Federico Anaya, ¿qué opinas sobre este tema de la continuidad, al menos por lo pronto ha dicho la presidenta electa, de Alejandro Gertz Manero? Mira, el problema es que el piso duro es como está la Constitución. La presidenta no puede quitarlo. Bueno, hay un mecanismo donde podría decir, por causa grave, se lo destituyo, pero 2/3 partes del Senado pueden decirle, no estamos de acuerdo, lo apoyamos. Y ahí hay que acordarse que Gertz Manero no fue exactamente la primera opción de nadie, en realidad, y el que era primera opción de Andrés Manuel era Bernardo Batis. Pero ahí hay una negociación que hace Monreal con las fracciones parlamentarias que ahora son la derecha, que permitió que Gertz quedara. Y Batis se quejó públicamente de eso. Entonces, yo no creo que la presidenta esté tan en la posición de decir ahorita no y después sí. Creo que no le queda otra más que esperar al año 28 para que Gertz termine su periodo o que su vida natural biológica termine, que no se lo deseamos, por supuesto, a nadie, pero el asunto es Saldívar, por cierto, lo que preguntaba Arturo, son 2 años, o sea, el año que viene Saldívar estaría en posibilidad de asumir eso, pero el problema es que si no cambiamos la Constitución, el proceso de designación es enredadísimo y va a terminar básicamente en lo mismo, es decir, con las élites en el Senado tomando la última decisión. Y ahí nada más un detalle, tenemos muchísimas reformas constitucionales en el camino y el obradorismo no tiene fácil las 2/3 partes en el Senado. Todo el mundo dijo ahora que pasó la reforma judicial, hay que buscar el número 86, entonces el Yunes o el Bedoya. El único problema es que al revés también funciona. La oposición anda buscando el 43 para romperle las 2/3 partes a la mayoría. Y lo pueden hacer porque tienen mucho dinero y también tienen intereses cruzados. Por ejemplo, yo no confiaría en los verdes potosinos, que tienen 2 senadores. Y el compañero Velasco, otro verde, ¿alguien apostaría su vida en el voto del ciudadano Velasco de Chiapas? Yo tampoco. Entonces, me parece que lo que vamos a ver poco a poco en las reformas constitucionales más complicadas es que los dos lados, los que buscan 86 votos en el Senado y los que buscan 43, van a estarse peleando. Y el problema es que el cambio de reglas para la fiscalía tiene que también pasar por eso. Entonces, yo lo veo mucho más complicado de decir, Claudia decidió hacerlo para después. Digo, no estoy seguro si sea la buena o la mala noticia, depende, pero en realidad sí hay un piso constitucional mucho más difícil de manejar. Bien, Federico, gracias. Temoris Greco, sobre el caso Alejandro Gertz, ¿qué opinas?
Híjole, pues que yo creo que debe tener una muy buena colección de pantuflas porque nunca se las quita. No, pues, ¿qué ha hecho? 5 años, ¿no? O sea, fue designado por 9 años. O sea, le faltan 4 años. ¿4 años de qué? O sea, ¿cómo puede un gran proyecto de cambio de la nación que tiene una de sus patas fundada en la lucha contra la corrupción, cómo puede avanzar en esa lucha contra la corrupción si el instrumento principal para hacer lo que es la Fiscalía General de la Nación no hace su trabajo? O sea, más allá de que el fiscal Pantuflas Gers Manero haya utilizado la fiscalía para sus problemas personales, para sus venganzas, para sus berrinches, más allá de eso, no ha logrado nada. Y es un desastre evidente, está a la luz de todo el mundo. Se tiene que cambiar. Pero efectivamente ya hemos visto que no solamente es problema de la Fiscalía General de la República, en general hay un problema con las fiscalías estatales. Esta mañana en tu columna, Julio, mencionaste a un diputado de apellido, de nombre Ramiro, de la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura anterior. Juan Ramiro Robledo. Así, que decía que en el paquete que le estaban dejando de la reforma judicial a la legislatura anterior, pues iban a incluir el ordenamiento de que se reformen las fiscalías. No me parece que lo hayan hecho, pero es una cosa urgente, no solamente para reemplazar a este y a otro montón de fiscales carnales que andan por ahí, sino que también hay que reformar la forma en que funcionan las fiscalías. Es cierto que no es nada más bronca del Poder Judicial. Ya mencionó Federico lo complicado que sería eso, sería tanto nombrar a otro fiscal en el caso de que Gers Manero se fuera, como reformar la Constitución, porque en ambos casos requieres una mayoría calificada. Pero es necesario, es necesario, si no, esto no va a avanzar. El régimen se ha enquistado, estaba enquistado en 3 poderes. Bueno, el Ejecutivo, la gente lo colocó en manos de Andrés Manuel y luego de Claudio. El Legislativo está, pues, en manos, sí, de la 4T, pero hace muy bien Federico al mencionar que el verde, pues, no es confiable y en cualquier momento voltean bandera y hacen una chicanada. Pero bueno, al menos ahí hay de dónde agarrarse. Pero el judicial va a ser reformado, muy bien, pero ¿qué pasa con las fiscalías? Todos estos fiscales son gente del pacto de impunidad, del viejo régimen, y hace falta removerlo. Y yo también quisiera ver incluso que se le fincaran, que se investigara y se le fincaran las responsabilidades correspondientes a Gers Manero por haber hecho 5 años de nada. Pero sí espero que vayamos hacia una reforma del sistema en cuanto a las fiscalías y en particular a un reemplazo de Gers Manero. ¿Qué hace falta para que Gers Manero se vaya? O que se enferme, o que renuncie, o un juicio político que conduzca a que una mayoría del Senado lo eche. Por esto que yo creo que tendría un costo importante también para la 4T este proceso. Entonces, ojalá que lo convenzan de irse y que reformen a las fiscalías. Bien, Temoris, gracias. 2:56, nos queda tiempo para un postrecito de cada cual. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito sobre la mesa. Muy rápidamente, nada más mencionar que ayer estuvo el presidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum en Pasta de Conchos y en Pinabet, con propósito de formalizar la promesa de continuar con el rescate de restos en esos 2 fondos mineros siniestrados, donde las víctimas, los trabajadores, pues quedaron atrapados y sus restos son reclamados por las familias como parte, pues, de un proceso de justicia que
se ha encauzado en el caso de Pasta de Conchos desde 2006. Y yo creo que todo está muy bien, ¿no? O sea, qué bueno que se haya cumplido la promesa del presidente López Obrador de mantener los trabajos. Qué bueno que la presidenta Sheinbaum admita o acepte continuar con ese esfuerzo. Pero me parece que hay un aspecto que ya la organización Familia Pasta de Conchos ha puesto sobre la mesa. Bueno, son dos aspectos. El primero, creo que es inclusive de primera importancia para el gobierno, es que no se implementa la norma 042 y entonces los trabajadores que están en estas labores de recuperación, de rescate, como le dicen, no tienen salidas de emergencia y que una tragedia similar puede ocurrir con el propósito, es decir, en el propósito o en el proceso de buscar justicia para una tragedia precedente. O sea, las condiciones de seguridad en las minas de carbón son muy específicas, tienen una serie de aspectos técnicos que no tiene el resto de la minería, básicamente por su explosividad. Entonces, creo que es una irresponsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad que quizás la clase política a veces no alcanza a dimensionar, o la clase gobernante, porque sus técnicos no se las dicen, ¿no? O porque puede resultar más caro, pero no es posible que tengan trabajadores ahí expuestos a los mismos o peores riesgos que existían cuando los trabajadores en Pasta de Conchos murieron en un siniestro ocurrido en el 19 de febrero de 2006. Entonces, eso es uno. El otro aspecto que también me parece sumamente preocupante, ayer Cristina Auerbach lo exponía, es que a lo largo del sexenio, por las medidas administrativas y de austeridad que se implementaron en la administración y que pasaron por la eliminación de las plazas eventuales, hubo un adelgazamiento tremendo de la Inspección Federal del Trabajo, que para el caso concreto de la zona del carbón dejó como a 1 o 2 inspectores. Y eso pues ha resultado en la muerte de 43 trabajadores, todos en fundos mineros donde no hubo inspección federal. Entonces, creo que son dos aspectos de primerísima importancia, ambos relacionados por una parte con la no repetición y por la otra, y finalmente, pues con el propio éxito de estos actos de voluntad gubernamental para el cumplimiento de una exigencia de derecho humanista de las víctimas en la región carbonífera. Gracias, Arturo. Federico Anaya, postrecito, por favor. No sé si sea postrecito porque va a ser medio amargo, pero... ¿Te vale dulce o amargo? Aquí la gastronomía política es variada. A ver, si le creemos a las cifras que tenemos acerca de poder judicial y cómo los mexicanos, la sociedad resuelve o no resuelve sus problemas. El World Justice Project nos dijo que solo 30% de los mexicanos consultan a un abogado. Ojo, ni siquiera van a un tribunal. Si me pongo buena onda, 20% llegan a un tribunal. Es decir, 80% nunca han tenido contacto con los tribunales. Ahora saquen ustedes una cuenta. De lo que sí llega a tribunales, solo el 20% es materia penal. Es decir, solo en 20% del 20%, es decir, en 2%, hay fiscalías involucradas. Ahora, producen, cuando hacen mal su trabajo, que es casi siempre, un tremendo dolor social y un tremendo escándalo público. Pero el problema monstruoso es que son solo el 2% de la realidad. Y para Hertz Manero es peor todavía, porque hay otro 20-80 entre estatales y federales. La Fiscalía Federal solo lleva un 20% o menos incluso. Entonces, estas cifras que acabo de decir, lo que nos muestran es que causa mucho dolor y mucho escándalo, pero el problema es que en el fondo, estadísticamente, termina siendo irrelevante y eso es amarguísimo, porque tú tienes dolores concretos, hablamos de Ayotzinapa, acabamos de hablar de Pasta de Conchos, donde la discusión es si lo rescatamos o no lo rescatamos, no si hacemos justicia de por qué ocurrió primero el escándalo. Porque eso ni siquiera, ya ni siquiera lo vamos a discutir.
es terrible. Pero también lo que acabo de decir nos explica por qué el obradorismo logró tanto consenso social, porque en las cosas que sí podía hacer cosas, las hizo. Y estos asuntos son tremendamente escandalosos y dolorosos, pero siguen siendo minoritarios. Entonces, reflexionemos sobre eso, porque capaz de que por eso nunca tenemos la masa crítica para entrarle en serio al sistema de justicia. Bien, gracias Federico Anaya. Temoris, un postrecito antes de ello, déjame nada más comentar que hay varios mensajes. Ana BW México dice, muy ordenados hoy. Es que María faltó, Dolores Martínez dice, faltó el que hace el desorden. Claro, faltó el toque alienígena por aquí. Oye, y guanajuatizador, porque sí, claro. Hubo varios reclamos ahí en el chat, porque hubo muchos asesinatos el fin de semana en el estado de Guanajuato, y no nos ocupamos de eso en esta mesa, pero es que nos falta el experto. Por eso censuramos al tal Arnoldo Cuellar y tuvimos la grata presencia de don Federico Anaya. No es cierto, hombre. María Dolores Martínez dice, hoy andan muy bien portaditos. ¿Qué pasó? Bueno, vamos pues con el postrecito final, por favor, Temoris Greco. Pues nada más recordarle a nuestra amable audiencia que ya está en el aire, bueno, en redes, el capítulo 4, el episodio 4 del nuevo podcast que sacamos, que se llama Ayotzinapa, 10 años sin justicia ni verdad, donde recorremos el caso desde el principio hasta ahora. De hecho, en el último capítulo ya vamos a incluir lo que ocurre esta semana con el aniversario, que todavía viene. Y también que el 10 de octubre vamos a estrenar el documental Este arte que abraza, que ese sí no es periodístico, no es de análisis, sino que solamente sobre todas esas grandes obras que se hicieron, grandes obras artísticas que se hicieron en solidaridad con las madres y con los padres y con las víctimas de Ayotzinapa. Este arte que abraza se va a estrenar el 10 de octubre, que lo vamos a anunciar. Tú ya, bueno, no, Marta Olivia nos hizo el favor de entrevistar a nuestros compañeros, y ya encuentran en Spotify, Amazon Music, en Apple Podcasts, en donde quieran, en nuestra serie de podcasts Ayotzinapa, 10 años sin justicia ni verdad. Bien, Temoris, gracias. Pues yo aprovecho un autopostrecito nada más para dar las gracias a Ana Castañuela, ya el compañero García de allá del Coahuilense, que nos hicieron favor tanto en el reporteo como en la cámara de hacer algunas entrevistas que dimos a conocer oportunamente respecto a lo sucedido en este foro de Saltillo. Así es que muchas gracias. Y por otra parte, ya que hablamos de este tema, permítanme poner la portada de este libro que va a ser presentado el próximo domingo por Paula Mónaco Felipe. Es Lecciones inesperadas de la Revolución, una historia de las normales rurales, de Tanalís Padilla, con prólogo de Luis Hernández Navarro, editorial La Cigarra. Es una historia, por ahí viene la explicación en la parte baja de esta gráfica, de lo que implica o lo que significa. Es la historia de las normales rurales mexicanas que fueron vanguardia del cardenismo y que se han mantenido desde entonces y hasta ahora como baluarte de los ideales socialistas y agraristas. Es una historia que va dando cuenta de lo que ha significado y lo que ha habido en todo este tipo de movimientos sociales que las han acompañado y contestaron, y las transformaciones que ha sufrido el país en ese tiempo. Lo va a presentar este domingo Paula Mónaco Felipe y la propia Tanalís Padilla en una presentación de la cual tenemos aquí el cartel que ahí llega. La historia, sus lecciones y sus revoluciones, charla con la historiadora Tanalís Padilla y con la periodista Paula Mónaco, domingo 29 de septiembre a la 1:00 p.m. en la librería Utópicas en Coyoacán. Bueno, pues ya me eché mi postrecito aquí robado a la carrera. Federico, muchas gracias por esta ocasión. Gracias por la invitación. Saludos, compañeros. Temoris, gracias y buenas tardes, Temoris. Muchas gracias. Fede, un gusto estar contigo. Julio, Arturo, nos vemos el próximo martes. Martes. Arturo Rodríguez, nos vemos el próximo martes ya con presidenta en funciones. Arturo, gracias. Por acá estaremos el martes. Gracias, Julio, Federico. Hasta luego. Gracias a los tres.